Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Espero que todos ustedes estén muy bien. Estamos viviendo momentos muy particulares en la Argentina y uno de ellos es lo vinculado con la ley base, que está prácticamente aprobada, aunque no totalmente aprobada. Y por eso hoy vamos a tener un encuentro que nos va a permitir conversar sobre justamente la temática de la ley bases, qué implica para la libertad, qué implica en términos de cuestiones como jubilaciones, privatizaciones, mercado laboral, en términos generales para la libertad en la Argentina. Y para tratar el tema vamos a conversar con tres expertos a quien voy a presentar y después vamos a ir a conversar con cada uno de ellos en orden alfabético. El primero es Rogelio López Guillemén, médico, autor de La rebelión de los mansos, entre otras obras, columnista de la Fundación Atlas. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, ¿cómo estás, Martín? Un gusto estar contigo acá. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar también con Martín Pereira, abogado e investigador de la Fundación Atlas. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muchas gracias Martín por la invitación y por compartir este espacio con Osvaldo y con Rogelio. Sí. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a conversar con Osvaldo Roleri. Él es investigador de la Fundación Atlas, doctor en ciencia política, magíster en economía, también autor de diversas obras. Te saludo, Osvaldo, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente extiendo el saludo a Rogelio y a Martín. Bueno, esperamos que podamos discutir sin pelearnos de este tema. Sí, bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Y vamos a invitar a ustedes primero a ir respondiendo una encuesta sobre la temática en el Twitter, ex Twitter, por eso X en castellano, de la Fundación Atlas, sobre qué piensan ustedes sobre la ley base, si es positiva o es negativa para la libertad, o más o menos. Y bueno, me gustaría en primer lugar empezar a conversar en orden alfabético. Vamos a hacer de vuelta para comenzar a poner algún criterio con los aquí presentes sobre, en su opinión, qué es y qué implica la ley base, ¿no? Invito a Rogelio a comenzar con esta opinión. Bueno, Martín, yo lo puedo ver más desde el lado de afuera porque claramente no soy especialista en este tema. Pero escribí un artículo hace una semana que se llama Entre lo ideal y lo posible. Y creo que es ahí en donde está jugando esta ley. Claramente nos gustaría que fuese mejor, que hubiera tenido más artículos aprobados, pero también hay que saber hasta dónde se puede llegar. Y en la política es el arte de lo posible y tenemos que aprender, los liberales, que también a veces tenemos que hacer lo posible e intentar mejorar lo posible paso a paso. Sin dudas es una primera instancia en la cual se abren algunas libertades, se dan ciertas facilidades económicas. Yo creo que el tema laboral es muy importante. Si bien creo que todos los liberales, nuestro sueño húmedo es privatizar todas las empresas públicas, me parece que como peso específico la parte laboral y la parte impositiva es más importante, le va a traer más beneficios a la gente. Y la parte de RIGI y demás también creo que también es importante, no tanto como la parte laboral. ¿Cuál es el miedo que yo tengo con este tema de la ley bases? Es que la gente es como que la ha estado esperando mucho, ¿cierto? Como un final de bandera. Y si sale, la gente tiene que entender de que no es el final ni cerca. Apenas si es la primera vuelta de una carrera muy larga. Y tengo miedo que la gente no interprete eso, que espere soluciones mágicas. O sea, ya tenés la ley, ahora mejoranos. Y en parte el periodismo, que está tan con los colmillos afilados esperando poder retornar a las viejas usanzas, también va a fogonear eso. Va a decir, bueno, ya tenés la ley, ¿por qué no mejorar las cosas?
Ese es un primer aspecto y sería lindo que fuéramos dando vuelta como para irnos sumando, pero ese es el primer pantallazo que a mí me dio toda esta situación. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a preguntarle a Martín Pereira su opinión al respecto. Bueno, no puedo más que coincidir con Rogelio. Realmente se está haciendo una ley posible y se votó en el Senado muy al límite, donde la vicepresidente tuvo que desempatar. La realidad es que es un gran avance y coincido plenamente con Rogelio, ¿no? Que a los liberales nos gustaría mucho más. Por ejemplo, una de las cosas que yo voy a hablar es sobre la parte laboral, y la verdad que como liberales nos gustaría directamente que no existiera legislación laboral, porque toda legislación laboral, al pretender cosas que están por arriba de lo que son los niveles de capitalización de la economía, lo que termina generando es desempleo o empleo informal, y la realidad es que muchos de los países que tienen las mejores condiciones laborales no tienen legislación laboral o tienen mínimamente alguna legislación laboral, con lo cual es muy importante el cambio que se está haciendo en legislación laboral, pero tendría que ser, como decía Rogelio, honestamente mucho más. Creo que es un primer paso posible, no solamente en materia de legislación laboral, en un montón de otros aspectos. Me parece que es un primer paso importante, pero también, como decía Rogelio, que la sociedad no espere grandes cosas. Recordemos que la primera versión de la ley bases era mucho más importante y esta es una versión bastante acotada, ¿sí? Con lo cual, bueno, pero sin duda cuando uno la lee se da cuenta que es algo bastante positivo y que va en el sentido correcto. Muchas gracias, Martín, y le cedemos la palabra a Osvaldo Roleri. Bueno, tengo que seguir abonando todo lo que han dicho tanto Rogelio como Martín. Yo igualmente soy un poquito siempre un poquito más duro en algunos aspectos. Salió la ley con un sentido y obviamente una parte muy importante del país, digamos tanto con el apoyo de los empresarios, como diría el presidente, y los sindicatos. Los sindicatos justamente pusieron al principio de año directamente un amparo, e insólitamente, cosa que no consigue nada, en enero, conseguir directamente que en 24 horas ya tuviera el amparo cubierto y después se lo aprobaran, cosa que nadie puede lograr. Entonces, digamos que esta ley está con un montón de enemigos por todos lados. Eso pasó y obviamente tenía un montón de beneficios la ley e inmediatamente aparecieron un montón de señores para tratar de pararla. Se está aceptando ahora una ley, pero que casualmente deja descubierto o protegida todavía lo que pasa en Tierra del Fuego. Y así hay varias cositas que están restringidas. Apoyo lo que dijeron mis antecesores en la palabra, que es un primer punto, hay que empezar a avanzar, pero en política lamentablemente hay que ir de a pasos. Tenemos la ventaja que en las reglamentaciones uno puede orientar un poquito más, entonces un poquito más de libertad, pero sabemos que la maraña de reglamentaciones en todos los campos del país van a realizar detenciones de muchas cosas y va a costar mucho lentamente ir desmembrando todo. Como dice el conocido Lacha, que mismo él no puede pasar de una provincia a otra si no es con una carpeta de montones de papeles para poder pasar de un lado al otro por las restricciones que hay, por tonterías, y todo para poner burocracia. Desmantelar esa burocracia va a llevar tiempo, como dijeron tanto Rogelio como Martín, y bueno, es un camino arduo y de mucha pelea, porque sabemos casi todos tienen una vinculación con el poder anterior y las marañas que les permitieron ser corruptos y robar. Y eso no es fácil desarmarlo rápidamente.
Si me Muchas permitís, gracias. Martín, Sí, quisiera señalar un punto. La verdad que fue importante el rol del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores, liderado por Gustavo Lacha Lázari, Rodolfo Llanos, Alejandra Abada Vázquez, Juan Gabriel Méndez, algunos de ellos del movimiento empresarial antibloqueo. La verdad que fueron a hablar con cada diputado y con cada senador para hacerles entender la importancia de esta ley y cómo esto va a ayudar a que se cree empleo, a que los salarios sean mejores, a que se termine con la industria del juicio. Casi todos los empresarios que integran el grupo PEP están dispuestos a contratar más empleados si esta ley sale en definitiva, y esperemos que sí. Así que creo que la colaboración de ellos ha sido bastante importante en que esta ley pueda salir. gracias Martín. Rogelio, ahí te iba a ceder la palabra y preguntar, vos tenés el libro que tiene, uno de tus libros, un título excelente, que es La rebelión de los mansos, ¿no? Estamos viviendo una rebelión de los mansos en la Argentina en la actualidad, y puede el ciudadano común de a pie que vive sin privilegios desafiar y romper, digamos, capas geológicas de intereses prebendarios profundamente arraigados, ¿no? Que se defienden a capa y espada en la actualidad. Mira, totalmente. Bueno, ese libro tiene como 8 o 9 años ya, ¿no? Y he escrito la precuela ahora de La Rebelión de los Mansos. La precuela se llama Cada uno de nosotros. Y es casi una respuesta a lo que me estás preguntando. ¿Es posible la rebelión de los mansos? Sí, depende de cada uno de nosotros. Esto tiene que ser un ataque de guerrillas por todos lados. Y es lo que los pone muy incómodos, porque no saben para dónde encarar. El único referente al que pueden pegarle, por decirlo de una forma, son 4 o 5 figuras que tienen el gobierno central, pero después se les diluye todo el resto. Entonces, esta batalla que tiene mucho tiempo, Javier Milei es una consecuencia de esta batalla, que tiene una impronta y unas condiciones muy especiales. Él, como persona, ha sabido ser la persona apropiada, en el momento apropiado, en el lugar apropiado, en el contexto apropiado. O sea, 5 años antes Javier Milei no hubiera podido hacer esto. Hay un montón de condiciones que ha generado esta opción. Bien, de ahí en adelante tenemos que seguir para adelante. Quienes estamos, digamos, en una cuarta, quinta línea, nuestra tarea es ayudar a contener, ayudar a explicar, a contener, a explicar esto que dijimos de que esto no es para calientes, esto recién empieza, vamos a tener mucho para adelante. Yo no soy tan positivo con Martín de creer que los políticos de los otros partidos han entendido cuáles son los beneficios de esta ley. Creo que se dan cuenta de que si se quedan del lado de enfrente van a desaparecer. Entonces no les queda más que sumarse a este lado de la vereda. Hay dos dichos, un dicho muy conocido que dice: piensa mal y adivinarás la mitad. Bueno, yo con los políticos pienso la mitad y seguro adivino la mitad. Y el otro que me encanta, que creo que se aplica también a todos los políticos acá, es la frase de Groucho Marx, que decía: estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Y los argentinos, los políticos argentinos son típicos de eso. Entonces, yo no me confío tanto en ellos. Sí creo que hay que aprovechar el momento. Sí creo de que el quiebre que se está produciendo es muy marcado, es muy grande. La vereda enfrente del kirchnerismo y la izquierda están jugándose una batalla pírrica, ¿sí? Están tirando todo, ganan o desaparecen. O sea, porque cada momento que fracasan pierden muchas líneas. Así que creo que sí, creo que la rebelión de los mansos está yendo para adelante y que depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Rogelio. Y quería preguntarle ahora a Osvaldo, el que tiene distintos sombreros, tiene distintas especialidades y conocimientos realmente muy buenos, muy profundos. Ahora, no desde la economía, te quería preguntar como experto en seguridad, ¿no? Has escrito también obras al respecto. ¿Cómo interpretás las manifestaciones
de quienes reaccionaron frente al debate en torno a la ley bases. Bueno, es un poco de libro lo que hacen ellos. Todavía tienen el poder del dinero y el poder del manejo extorsivo sobre ciertos grupos de gente que, bueno, los hacen ir. Siempre tienen algunos infiltrados más violentos. Y bueno, y llegan a hacer lo que hacen es para hacer, o sea, por una u otra vía, están, como dijo Rogelio, están quemando todos los cartuchos que puedan. El tema es, tienen como apoyo los medios de comunicación, porque como a veces comento, los medios de comunicación son fundamentales para ir cambiando el concepto sobre Milei que tiene la población, que todavía está soportándolo perfectamente a Milei, pero igualmente los medios de comunicación trabajan en eso. Y entonces sabemos que los medios de comunicación están en manos de Cristina, de los socios de Cristina, bueno, de Cristina, CN5, por ejemplo, y hay muchos más y radios también. Los socios de Cristina, que es el de Vila Manzano, es el canal ese, y los amigos de Cristina, como ser Canal 9, o sea que está en Santa Marina, y todos los demás que tienen. Uno dice, ¿cómo puede ser que un gremio de encargados tenga canales de televisión y tenga radios, montones de radios? Dice, ¿cómo es? Bueno, porque este es así. El manejo de fondo, que está directamente sacado de los libros de la izquierda, hay que manejar los medios de comunicación y con eso se va cambiando la voluntad de los pueblos. Que los pueblos, por razones obvias, no tienen capacidad de hacer un análisis como pueden hacerlo Martín, como lo puede hacer Rogelio, que escribe libros, igual que Martín, y que entonces hacen otro análisis. Los que están en un nivel medio-bajo solamente se remiten a la televisión. Es una vía unívoca de información y la tienen que aceptar. Por eso que directamente estamos en una situación que no es fácil, es complicada, como decía Rogelio, y bueno, pero hay que seguir luchando porque esta es una posibilidad interesante. Muchas gracias, Osvaldo. Y le pregunto a Martín, que vos has escrito también sobre el tema laboral, la desregulación, la competencia. ¿En qué medida el peso de los sindicatos, la vieja Argentina, traba, ¿no?, todo tipo de cambio en lo vinculado a la libertad de contratación, ¿no? Y bueno, y saben, porque si se mete un dedo en ese aspecto también pierden el poder sindical tan tradicional, y las cajas sindicales tan tradicionales están arraigadas en la política argentina de las últimas décadas. Exacto. Sí, yo igualmente hay algo que no entiendo del sindicalismo argentino, ¿no? Porque no se dan cuenta los cambios tecnológicos, no se dan cuenta que una persona joven trabaja de su casa para el exterior y ahí no hay ley laboral que exista. Es decir, las relaciones laborales han cambiado totalmente, siguen pensando en el obrero que va a una fábrica, y la realidad ha cambiado muchísimo. Son sindicalistas que están completamente obsoletos y que además desde el año 2011 que no se crea empleo privado en Argentina. Entonces, no entiendo, ellos se quedan con una caja estática de dinero y no les importa que se creen mejores condiciones laborales que puedan generar más puestos de trabajo, que en definitiva los va a terminar beneficiando a ellos mismos. Es como que quieren asegurarse lo que tienen y que de por sí no es mucho. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, si vive en un edificio, está al tanto. Recién se nombraba Santa María, un dueño de multimedios, en realidad al sindicato, porque cuando en una entrevista de televisión le preguntaron si él era el dueño, dijo, no, el sindicato, los trabajadores son los dueños. Entonces, en el caso de Santa María, por ejemplo, que es del sindicato de encargados de edificios, está ocurriendo un fenómeno en los consorcios que están contratando empresas de servicios de limpieza, más que nada los consorcios más chicos que pueden hacerlo, y despidiendo a los empleados en relación de dependencia, con lo cual cada vez hay menos empleados en relación de dependencia que coticen para la cuota sindical. Yo digo, no lo ven todo esto, no se dan cuenta que algo tiene que empezar a cambiar por los cambios tecnológicos, en particular después de la pandemia, porque no se está creando empleo. No entiendo a qué se agarran, es como que se están agarrando de lo que tienen con tal de no perder el poder,
como a la vez el manejo de las obras sociales, que recibe fondos del Estado, es algo que representa mucho dinero y es como que quieren asegurarse esa caja. Yo la verdad que no los entiendo. Y no entiendo tampoco a los trabajadores que no hacen como mucho por cambiar este sistema. Yo los entiendo que es muy difícil participar de esas asambleas con los matones, no los dejan participar, hablar, votar. Esas asambleas deben ser completamente irregulares, donde se deciden cosas, y también las votaciones donde son elegidos. La verdad que todo muy, 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 muy complicado, ¿no? Esperemos que se pueda cambiar, porque si el sindicalismo se diera cuenta, ya de por sí toda esta legislación laboral, a veces hay periodistas que van a entender como que la legislación quedó anacrónica. Toda esta legislación laboral nunca fue buena. El punto es que con los cambios que estamos viviendo, cada vez es peor. Les puedo hacer una pregunta a los dos, que saben más, porque yo sé menos. ¿No sería por ahí un gesto que sería una caricia, sobre todo para las pymes y demás que tienen menos estructura, y que por ahí no es tan caro desde lo impositivo? Incluso creo que hasta ahora ayuda a ahorrar dinero el que Milei ahora se encare el disminuir las regulaciones, que por ahí no representa un ingreso de dinero importante, sí lo representa, y sería una caricia para las pymes hasta poder bajar impuestos, digo yo. Milei al respecto lo que él ha dicho es lo siguiente: primero voy a solucionar el tema de la inflación, que es una forma de impuesto, de financiamiento del Estado. Primero tengo que solucionar eso y después voy a empezar a bajar propiamente lo que son los impuestos. Esperemos que lo pueda cumplir. Obviamente que él tiene un problema, que es que no se le puede financiar el Estado. Hay otras posturas que dicen, si él bajara impuestos, conforme la famosa curva de Laffer, recaudaría más. Pero hay que ver, no sé si es tan fácil que se produzca una reactivación tan rápida como para que recaudes más. En el día a día tenés maestros, jubilados, a los cuales tenés que pagarles, y no sé si la reactivación llegaría tan rápido como para que eso se dé. No nos olvidemos que, bueno, como fue aprobada esta ley en el Senado, está siempre ahí. Me hace acordar la película Match Point de ¿cómo se llama? Muy buena película, no sé de quién es. Sí. Bueno, que la pelota pega en la red y te puede caer para un lado, puede caer para el otro. Y en este caso la ley cayó para un lado. Entonces, bueno, la realidad es que está muy, muy al límite Milei en este momento. Veremos después las elecciones legislativas del año que viene. Pero bueno, la película es de Woody Allen. La pregunta era con respecto... Lo de los impuestos estamos de acuerdo, digo, pero las regulaciones, que por ahí no son tan caras para el Estado, no le ayudaría a la gente a decir, bueno, no tengo que hacer 50 trámites, tengo que hacer 10. Bueno, Milei dice que tiene un paquete de 3.000 modificaciones más que va a mandar. Dice, ahora cuando me aprueban esto, van a venir más modificaciones que son de alguna manera que está trabajando con Sturzenegger. Habrá que ver. Lo que pasa es, como estamos diciendo, es decir, que la sociedad y que la dirigencia política pueda absorber tantos cambios. Yo creo que no solamente tiene que haber cambios legislativos, sería importante también lo que él denomina la batalla cultural, que la gente comprenda que acá hay un cambio que va más allá de esperar un cambio desde el Estado. La gente también tiene que hacer un cambio de mentalidad y entender que tiene que empezar ahora a hacer cosas sin esperar que haya un Estado que lo autorice a hacerlo. Esta idea de que si yo quiero importar algo, exportar, y tengo que estar pidiendo permiso al Estado, o abrir un comercio, andar pidiendo permiso. Cada vez la idea es tener que pedir menos permisos, pero es como que estamos en una sociedad como que no está acostumbrada a eso, como que tiene el Estado metido hasta en la sopa y es como que necesita que siga estando, o por lo menos no se da cuenta que en realidad la vida es sin Estado. Después, es decir, el Estado podrá ocuparse de algunas cosas, pero en el día a día. Entonces, es un cambio cultural también, no solamente un cambio legislativo. Sí, y le quiero pasar la palabra a Osvaldo y un poco
ir por el tema de Sturzenegger y la posibilidad de un ministerio de modernización, ¿no? Como decía Rogelio, algún tipo de la posibilidad de implementar algún tipo de reformas que no tengan costo fiscal, ¿no? Desregular sin que haya, dado que es más difícil tocar aquello que tiene algún tipo de costo fiscal, desregular, ¿no? También están ahí los defensores de la regulación que les generan mercados cautivos, ¿no? Y le paso la palabra a Osvaldo. No, correcto. Bueno, yo igualmente acá, contestando en parte tu pregunta y tomando un poquito lo que dijo Rogelio y Martín, primero vamos a hacer un poco de lío. Yo voy a tirar mi visión por la cual veo los planteos de ambos puros, totalmente puros, que los comparto totalmente. Pero yo voy a hablar del barro de la realidad. Los sindicatos, que son, en fondo, ya son equipos mafiosos, entronizados, porque odian las monarquías, pero crean sus propias monarquías en sus sindicatos. Eso lleva a que puedan, por ejemplo, el gremio de camioneros, uno de los más fuertes y más potentes, ir y parar los camiones y impedir que salga alguien. Y si hay alguien que se hace un poco el loco, le dan 2 o 3 trompadas. Los únicos que los pararon fueron la gente de campo cuando vinieron a romper unos hilos, y aparecieron todas las camionetas con escopetas de los muchachos del campo y los pararon un poco, y entonces obviamente pidiendo disculpas salieron todos corriendo. Esta es la realidad. Yo con Martín comparto todo, pero que ellos quieren hacer buenos y no, pero no entienden. Todos entienden todo. Lo que pasa es que actúan como grupos mafiosos y con el objetivo, como ordena Cristina, directamente rechazar todo. Todos saben la realidad, pero todos saben que están robando todo. Y lamentablemente, agrego, la justicia es partícipe, porque la justicia le rechaza todos los planteos que hacen de delitos, mientras que todos los planteos que ha hecho Moyano y Grabois son respondidos en 24 horas y los jueces inmediatamente intiman al gobierno. Cosa que nadie creo que piense que algún juez en algún momento, si cualquiera, Margarita Barrientos, planteaba un problema de falta de comida, los hubieran rechazado en limine en la justicia. Recordemos que hay más de 800 jueces que puso el kirchnerismo y responden a ellos. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, desde ya hay que desregular todo, porque como dice el Hacha, cada cosa tiene cientos de regulaciones que son todos kioscos, que impiden trabajar, aumentan los costos de todo, que terminamos pagándolos todos cuando vamos a comprar un producto. Esto es así. Entonces, por eso, las regulaciones hay que sacarlas. Pero el Hacha te puede decir los miles de regulaciones que hay en todo el país. Perdón, y podemos decir, hasta ahora cambiaron a Vítolo en la Inspección General de Justicia, pero hasta hace poco, cuando estaba el otro señor, que lo puso también el kirchnerismo y todos ellos, que dijeron, no, tiene que haber, en función del concepto de LGTB, tiene que haber una persona en el directorio de cada tipo. Estamos todos locos, o sea que nosotros tres nos asociamos, con Rogelio y con Martín. Queremos hacer una sociedad. No, no pueden. Tienen que traer a alguien del LGTB. ¿Estamos todos locos? Bueno, estas cosas hay que decir, como decía Rogelio, hay que desregular todo. Pero son 20 años de regulaciones ridículas y kioscos personales que nadie va a querer perder cuando se queda con unos buenos pesos desde las intendencias que han creado impuestos totalmente aberrantes e ilógicos. Discúlpenme, esto es el barro de la realidad. Respecto a lo que decía Osvaldo, quisiera señalar, sí, cuando perdón que decía... haga una pequeña palabra primero, si quieren, los invito a hacer unas palabras finales para ir cerrando. Martín, te cedo la palabra de vuelta. No, con respecto a lo que decía Osvaldo de los bloqueos y la toma de fábricas y todo, casualmente en la ley bases, introducido en la Cámara de Senadores, porque el proyecto como vino de diputados no preveía lo siguiente,
que se considera despido con justa causa la toma de los establecimientos o los bloqueos o las amenazas al resto del personal que no quiera participar de una huelga, con lo cual la verdad que es bastante bueno y positivo que se haya introducido esto como parte de lo que es la legislación laboral. Es decir, es causa de despido, es justa causa de despido a quienes bloqueen, a quienes tomen establecimientos, a quienes amenacen al resto de los trabajadores que no quieran participar en una huelga. Entre muchas de las reformas laborales, la verdad que eso es algo muy, muy positivo. Sí, le paso la palabra a Rogelio para hacer un cierre. Bueno, gracias Martín. Creo que la ley es necesaria, es útil, es lo que se puede hasta el momento y esperemos que siga creciendo. Lo que veo es que hay un partícipe que está ausente y que todavía no se ha logrado meter en el juego, que es la Suprema Corte. Tenemos el Poder Legislativo y Ejecutivo trabajando mucho y la Suprema Corte calladita y sentada y mirando con pochoclos el partido. Bueno, de alguna forma creo que hay que involucrarla, saltando a todos estos otros jueces del kirchnerismo que bien recién explicaba Osvaldo, para decirle, bueno, es tu momento de jugar también, es tu momento de decir, apoyar lo que estoy haciendo para que realmente hagamos un cambio. Me parece que si se produjese eso, la ley base, las próximas leyes y los decretos, que la ley, por suerte, esta ley le da cierto margen de maniobra al gobierno, van a ser más efectivas y más rápidas. Es eso nomás, y desde ya Martín y a Osvaldo, charla tan linda. Muchísimas gracias Rogelio y te invitamos Osvaldo también a cerrar ahora y ya cerraríamos con los tres. Bueno, entonces, comparto lo que dijo Rogelio porque indudablemente este es un primer paso. Va a ser ardua la pelea, va a ser ardua la lucha. Hay que jugar muy bien con las reglamentaciones. Sturzenegger es un especialista para ir logrando las modificaciones de desregulación que se puedan conseguir. El camino es arduo, pero la batalla es difícil. Con Martín yo acepto que directamente vos la legislación la podés modificar, pero los mafiosos no trabajan, son miembros del sindicato, no los podés echar. O sea que no estamos contra, ¿cómo decir? No estamos con gente casi con la inocencia que a veces tenemos los liberales. Son gente de avería. Los abogados que representan a los camioneros son ex jueces. O sea que manejan todo. Cuando dicen, y bueno, ellos saben dónde ponerse y con qué juez van a hablar. Yo todavía quedé impactado cuando Grabois trató a los camaristas como cualquier cosa y los camaristas le dieron el resultado favorable a Grabois. Bueno, por eso que muy bien lo que decía de que la Corte Suprema tiene que estar. Yo creo que la Corte Suprema está esperando, siempre es expectante y toma definiciones en función de cómo se mueven los juegos y los valores y todas las situaciones. Yo creo, tengo un espíritu que la Corte igualmente va a apoyar, fundamentalmente, va a apoyar al gobierno, va a apoyar a Milei, independientemente de que tenemos el tema del hijo que lo trajo un miembro de la Corte, que son situaciones que también había mucho para hablar en otra vez de los vericuetos internos y las cosas que salieron en esta ley que fueron apoyadas por distintos grupos de partidos, inclusive La Libertad Avanza, apoyando cosas solamente tiro la piedra para otra vez. Las modificaciones que había que hacer en Tierra del Fuego, que beneficia, se sabe, a los grupos que benefician vinculados a este gobierno y al gobierno anterior y al anterior. Y bueno, o sea que tenemos que rezar y esperar que directamente vaya saliendo con un trabajo muy arduo del gobierno, ir mejorando las reglamentaciones y lentamente ir avanzando, porque si sale todo bien, como dijo Martín, que queda en las próximas elecciones tiene más peso el gobierno, bueno, el rumbo puede ser mucha gente está esperando para
cambiar el rumbo en este momento el rumbo es Paraguay, pero otra posibilidad es que vuelvan a Argentina y esto se transforme en un país importante hacia el futuro. Bueno, muchísimas gracias a los tres, gracias por esta posibilidad de charlar y realmente ha sido un diálogo muy rico porque tuvimos distintas perspectivas de distintos campos de formación de cada uno, ¿no? Lo cual hace que sea interdisciplinario este diálogo, siempre con el mismo espíritu. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado y nos veremos en una próxima edición de Podcast de la Libertad. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Bueno, Gracias, Martín. gracias a todos. Adiós, Rogelio. Hasta luego. Adiós, Osvaldo. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Muy linda la charla.